Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Terrazas del Centro de Intervención en Crisis Alma Calma y como continuación de la charla anterior sobre los abordajes legales que se tienen que tomar en cuenta para los casos de violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes, en esta ocasión me gustaría comentar con ustedes sobre el abordaje tan complejo, todas las aristas que tienen en los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Recordándoles que Alma Calma es una organización civil que trabaja con la prevención y la violencia de género contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, y que contamos con varios servicios como atención psicológica, asesoría legal y trabajo social, principalmente en casos de violencias sexuales y violencia familiar. Estamos en varias partes aquí en la ciudad de Chihuahua y en la ciudad de Parral. En esta ocasión me gustaría platicar con ustedes acerca de la complejidad que tiene los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Muchas veces no sabemos cómo actuar si nos llega a tocar que un niño o una niña haga una revelación, y para esto es esta charla, para poderles compartir algunas de las estrategias que se deben de seguir. Para este tema me gustaría poner en la mesa que es un tema desgarrador, que las cifras van en aumento y que desgraciadamente no contamos, hablando de todo el país, con instancias tanto de gobierno como sociedad civil o privadas que atiendan adecuadamente estos casos. Por comentarles algo, desde la Organización Mundial de la Salud se habla que 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 niños podría ser víctima de algún tipo de violencia sexual antes de los 18 años de edad. Esta cifra es desgarradora, y además de eso, que muchas de las violencias sexuales comienzan desde con niños y niñas muy, muy pequeños y pequeñas, pero que se puede dar pues a lo largo de toda la infancia y la adolescencia. También que esta situación de las violencias sexuales pareciera que podría ser en una sola ocasión, pero las consecuencias de estas violencias pueden repercutir en la vida de esta persona a lo largo de su desarrollo en la adultez, y se van a ir presentando varios conflictos que pueda tener con su personalidad. También que en muchos casos de intentos de suicidio se ha visto y ya está vastamente identificado que hay antecedentes de un abuso sexual en la infancia, además de muchas otras problemáticas de salud mental. Por eso es muy importante, en primer término, entender a qué nos referimos con violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Aquí viene, por ejemplo, en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes se establece como que es todo contacto o actividad sexual entre un niño, una niña, un adolescente y una persona que ejerce una posición de poder sobre él o sobre ella, sin su consentimiento o valiéndose de amenazas, de violencia física, psicológica, y obteniendo su consentimiento por medio de engaños para estimularse sexualmente o estimular a otra persona. Cabe señalar que el niño o la niña o el adolescente no comprende la gravedad del hecho por su inmadurez psicosocial y que no está en condiciones de aceptarse o negarse libremente. Aquí es bien importante entender que entre más pequeño sea el niño o la niña, muchas veces no se necesita la violencia física, sino que el agresor muchas veces encuentra la manera de ganarse la confianza, de ir acercándose, ir fortaleciendo ese vínculo con el niño o la niña antes de perpetrar el daño.
Y también es bien importante el factor de que el agresor muchas veces también se asegura de tener un vínculo con papá, con mamá, con cuidadora o cuidador, antes de acercarse a los niños o a las niñas. También algo que no se debe dejar de lado y que se tiene que ver siempre que estemos expuestas a, que escuchemos el relato de un abuso, de una violación o de un acoso a un niño o una niña, tenemos que tener bien en cuenta 3 situaciones que enmarcan este poder que tiene el agresor sobre la víctima. Y el primero es la diferencia entre la víctima y el violentador. Quien violenta siempre tiene una edad o un poder mayor que su víctima. O sea, hablo de poder porque a lo mejor pudieran tener la misma edad, pero tiene un tipo de poder sobre la víctima, ¿sí? El segundo aspecto fundamental son las estrategias del violentador, y como le estaba diciendo ahorita, puede ser desde amenazas, desde seducción, desde engaño o chantaje. Obviamente puede usar la fuerza. Es un abuso es un abuso en una posición de poder, de confianza, de autoridad, de influencia, y que eso hace que la víctima esté en una situación vulnerable muchas veces debido a una discapacidad o una situación de dependencia. Si es una persona que es querida por los papás, que es muy reconocida en la sociedad o es muy reconocida en el ámbito de influencia del niño, regularmente eso pone en un nivel de vulnerabilidad muy importante a los niños, niñas o adolescentes. Y el tercer factor es el tipo de conductas sexuales que se pueden realizar. Fíjense, puede existir o no contacto físico, porque también muchas veces en la población en general se piensa que la violencia sexual solamente es desde tocamientos a abuso, acoso o violación, pero no. La violencia sexual puede empezar desde incitaciones verbales, obviamente desde los manoseos o peticiones sexuales, exhibiciones de los genitales. Puede ser también una actividad de mostrar películas con contenido sexual, imágenes pornográficas o de violencia sexual, y obviamente pues ya viene el sexo oral, la penetración anal o genital, o la penetración con alguna cosa o con alguna parte del cuerpo. Por eso les digo que la violencia sexual comprende una gama muy grande de actividades, y que tenemos que identificarlas desde las primeras ocasiones, o sea, de las más básicas, que viene siendo, por ejemplo, insinuaciones o tocamientos, o sea, y tocamientos no solamente en las partes íntimas, sino que también tocamientos que hagan sentir mal a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En todo caso de violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, lo más importante que hay que distinguir es la desigualdad que existe entre el violentador y la víctima, y que la víctima es utilizada como un objeto sexual. A mí me gusta, o sea, hago mucho énfasis en la situación que toda la violencia sexual no tiene que ver con la sexualidad humana. La violencia sexual es un problema de poder, o sea, es una situación de poder, de porque yo puedo hacer esto con determinada persona. No implica que la violencia sexual sea una manifestación de la sexualidad humana, claro que no, ¿sí? Entonces necesitamos diferenciar muy bien esto. También, aunque ya haya mucha información respecto a la violencia sexual
y cada vez se compartan más TikTok y documentales o haya más campañas. Aún el día de hoy existen muchos mitos en referente a dónde se dan o por quién se da la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Y una es de que es muy poco frecuente y desgraciadamente este mito ya no hay forma de sostenerlo, porque si bien solamente yéndonos con las estadísticas oficiales, se habla, por ejemplo, que en México cada día hay más de 1,640 denuncias por delitos de violencia sexual. No es poca cosa, entendiendo que las denuncias es como el pico del iceberg, porque la mayoría de las situaciones de violencia sexual no se denuncian. Entonces, si ya estamos con un índice tan alto de denuncias, es porque la situación cada vez está más grande y más terrorífica. Otro mito es que el riesgo de la violencia sexual es más grande en la calle. Si bien mamás y papás o cuidadores, cuidadoras, hacemos mucho énfasis con niños, niñas y adolescentes de que se tienen que cuidar de personas extrañas, que no te vayas con extraños, que no les hables, de dónde los conoces. Les inculcamos mucho esto y está muy bien, pero no solamente es eso, también tenemos que encontrar las maneras, las formas y dice que los niños, niñas y adolescentes también se tienen que cuidar y tienen que hablar de las cosas que pasan dentro de casa, en los espacios que supuestamente deben de ser seguros, como la escuela, como el parque, como el club, como el grupo de amigos, en los que tenemos que indicarles que donde quiera que pase, con personas conocidas o extrañas, tenemos que alzar la voz. En la actualidad es muy importante también tener en cuenta las redes sociales. En las redes sociales puede ser un tema aparte de hablar de cómo se transmite la violencia a través de las redes sociales, pero en este momento me gustaría hacer mucho hincapié que con las niñas, niños y adolescentes hay que tener mucho cuidado a través de las redes sociales, porque es muy fácil capturar la atención de un niño, niña, adolescente. Hay muchas personas que se hacen pasar por niños, niñas, adolescentes de la misma edad con quien están platicando y no se imaginan lo fácil que es que en unos segundos puedan convencer a la niña o el niño a desvestirse o a hacer determinadas cuestiones o a dar información de dónde viven, quiénes son sus padres, dónde los localizan, ¿no? Entonces, y esto da a a situaciones como más complejas, que puede ser hasta trata de personas, si pueden captarlos para verlos fuera del hogar, también en casos de desaparición, hasta de feminicidio o de homicidio. Y por tanto, eso lo vamos a ver en otra plática, para ver la complejidad de las violencias a través de las redes sociales, pero en este momento me gustaría enfocarme en los daños que pueden generar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Toda violencia sexual causa un daño emocional y, como les dije, no necesariamente tiene que haber habido un contacto físico, pero ya está muy relacionado y está sustentado. Hay muchas investigaciones y escritos que amparan que las personas que han vivido violencia sexual en la infancia van presentando consecuencias a lo largo de su vida. Por ejemplo, un niño, una niña que haya tenido una situación de violencia sexual, por ejemplo, a los 6 años, a lo mejor si se le atiende, va a terapia, los padres traen un buen abordaje, tiene acceso a la justicia y demás, y a lo mejor aún así, cuando esté en la adolescencia, va a enfrentar otras consecuencias de este abuso que se causó en la infancia. Y así se puede ir en la adultez, a lo mejor ya cuando vaya a vivir con una pareja, se vaya a casar, pueden salir otras consecuencias
de este daño en la infancia, y así se puede ir por lo largo de la vida. Entonces es algo que se tiene que tener muy claro, que se tiene que trabajar con una visión ecológica donde se identifique cuáles son las repercusiones que puede tener en la vida de esta persona, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, ¿sí? A lo largo de su vida, y que puede recurrir a atención psicológica o de otros aspectos en el momento en que lo requiera, no porque ya tomé terapia cuando me pasó esto, ya no lo voy a volver a tocar, no. Se puede ir retomando cada vez que haya dudas, cuestionamientos, cuando haya complejidades en la vida de la persona. ¿Cuáles son las como consecuencias regulares desde la emoción, desde emocionales de niños, niñas y adolescentes que viven violencia sexual? Bueno, pues pueden empezar desde miedos, algunas veces fobias o pesadillas recurrentes o sueños inquietos. Obviamente la ansiedad, la depresión, a veces hay fugas de casa sin razón aparente, rechazo del contacto afectivo ante personas que antes sí aceptabas, miedos a determinadas personas o a determinados lugares, manifestaciones de afectos o conocimientos sexuales inapropiados a su edad. Ese es un punto sustancial, porque después vemos, por ejemplo, a niñas que traen una conducta muy sexualizada para su edad, y en lugar de que nos levanten las antenitas y que nos digan qué está pasando con esta niña, qué le pasó a esta niña que se está comportando de esta manera, regularmente es juzgada, es se le pone una culpabilidad por estas conductas, o también muchas veces pueden decir, ella es la que está como agrediendo al compañerito, a la compañerita, y posiblemente sí, pero también se tiene que ver de dónde sacó esta niña estas conductas, ¿sí? Y ser atendida como una víctima y no como una persona que está agrediendo a otras. También otra de las consecuencias muy regulares es el insomnio, las pesadillas, el miedo a la oscuridad, miedo a que la bañen o lo bañen o a que las vean desnudas. Las personas que antes con confianza, por ejemplo, la cuidadora, la mamá, el papá, sí las veían. Y fíjense que también en la adolescencia es más común el intento de suicidio y el ausentismo escolar y el consumo de drogas. Entonces, si se fijan, aquí ya vamos hablando de las tres problemáticas más fuertes que hay en la sociedad, que es el suicidio, el consumo de drogas y por ejemplo, el que no quieran ir a la escuela o que no tengan un desarrollo adecuado académicamente. Y estas tres cuestiones están muy relacionadas con haber vivido abuso en los primeros años de vida. La violencia emocional, las consecuencias de la violencia emocional pueden causar varias cuestiones que a lo mejor ni siquiera la persona las identifica como, es producto de esto, sino puede causar que la persona vaya teniendo problemas con su autoconcepto, con su autoestima, vaya y eso haga que no ponga límites, y eso le puede llevar a tener relaciones no solamente con novios o novias, sino con otro tipo de personas, con maestros, maestras, con los mismos padres y madres, que no vayan poniendo límites, que no vayan sabiendo cómo alzar su voz, cómo decir lo que quieren y lo que no quieren, ¿sí? O puedan defender su versión, ¿no? Y bueno, también obviamente que existen síntomas físicos, físicos, de una violencia sexual, que bueno, esa regularmente tiene que ir
desencadenada de una violencia sexual donde sí hubo un contacto físico, donde sí hubo tocamientos o incluso la violación, que vienen siendo las laceraciones genitales, vienen siendo heridas, moretones en áreas genitales, dolores o molestias en la pelvis, en la vagina o en el ano, malestares para orinar, y también, bueno, pues ya los que nos dan un foco rojo tremendo, bueno, vienen siendo las hemorragias rectales, o vaginales, fisuras, infecciones urinarias, infecciones de transmisión sexual y obviamente pues el embarazo, ¿no? También es importante, con todas estas características, entender, fíjense, en lo que llevo yo, tengo una experiencia de más de 20 años trabajando con casos de violencia sexual, principalmente contra niños y adolescentes, y a mí me queda muy claro que la gran herramienta o el gran apoyo que les permite a cualquier niño, niña o adolescente salir de esta situación es la actitud de su red de apoyo, la actitud de papá, de mamá, de hermanos, de abuelita. Porque, y en estos casos muchas veces yo me atrevería a decir que en un 70% el avance del niño, niña o adolescente en una terapia se ve en casos donde la familia tiene una actitud positiva. ¿Y a qué me refiero con una actitud positiva? En la que entienden que fue una situación que no debió de haber pasado, que es muy dolorosa, para que la red de apoyo pueda apoyar, o sea, mamás, papás puedan apoyar a esta niña, niño, adolescente que haya sido víctima de violencia sexual. También es importante que ellas y ellos sean atendidos, ¿sí? Que tengan espacios donde puedan descargar su frustración, su enojo, su tristeza, espacios especializados de terapia o espacios de confianza, para que con la niña y el niño puedan tener esta actitud de darle el apoyo sin que se transfieran mucho sus frustraciones y sus enojos, ¿no? Si bien la familia de la víctima también es víctima y por tanto también tiene que tener un acompañamiento. Fíjense que muchas veces dejamos atrás a los niños y a las niñas, a hermanos o hermanas. Y también es bien importante que, si bien no se les tiene que decir todo lo que pasó, se puede incorporar a los niños y a las niñas algún tipo de terapia para que se comprenda que hay un cambio en la dinámica familiar, que a lo mejor papá está enojado, pero no con la hermanita o el hermanito, sino con la situación que pasó, que alguien le hizo daño a la hermana o el hermano. Hay que incorporar a los hermanitos y a las hermanitas a este proceso de sanación y pueden ir también a terapia para entender qué fue lo que les pasó a la hermanita o al hermanito, por ejemplo. No necesitas saberlo todo, pero sí saber que hay un cambio de dinámica familiar, que mamá y papá y a lo mejor la hermanita van a la psicóloga, van a la policía, vienen unos señores a preguntar cosas. Y eso es muy importante porque saben que algo está pasando, saben que pasó algo muy malo. Hay veces que tienen que cambiarse de casa, hay veces que le dejan de hablar a un familiar y no saben por qué ya ese nombre de ese familiar ya no se nombra. Y eso causa mucha frustración y causa mucho sentimiento pues no soy parte de esto, ¿sí? Entonces es muy importante tener una atención familiar para que puedan tener todo el mundo las herramientas para ayudar a la víctima y también para sanar cada uno de ellos. Y también, retomando lo que dije con los mitos, es bien importante la denuncia. La denuncia, los niños, niñas y adolescentes cuando hacen una revelación de lo que les pasó, ya sea con papá, con mamá, con una maestra, con la señora de la tiendita, con una vecina, en ese momento están haciendo su denuncia emocional, ¿sí? Y los mayores de edad
son los que tenemos la obligación de denunciar legalmente. La denuncia, si bien se requiere para tener un acceso a la justicia, para detener a esta persona, para que no lo vuelva a hacer, que se llama no repetición, ya sea con la misma víctima y con otras víctimas. Pero más allá del acceso a la justicia, también está el hecho de creerle a la víctima. Porque yo, en mi experiencia, trabajando hasta con mujeres adultas, me voy dando cuenta que ya no tienen tanto como reclamo al agresor, ya cuando se trabaja la situación y puede hacerse no a un lado, pero aceptar lo que se pasó. Pero lo que sí se batalla mucho para trabajar es el sentimiento de que mamá, papá no me creyeron, o de que no les pude decir porque sabía que se iban a enojar o porque no me iban a creer. Y con eso sí se trabaja o sí se batalla mucho, y muchas de las personas eso lo traen muy atorado y que les impide salir adelante. Por tanto, es muy importante que siempre se les crea a las niñas, niños y adolescentes cuando están diciendo que han sido víctimas de violencia sexual. Y por último, me gustaría dar unos puntos muy claros en el sentido de qué hacer cuando un niño, una niña o un adolescente me revela una situación de violencia sexual. ¿Qué tengo que hacer yo? En primer lugar, necesito mantener la calma, respirar profundo, ¿sí? Principalmente esperar buscar un espacio privado, seguro, donde a lo mejor no estén oyendo otras personas, sentarse relajadamente con la persona, con el niño, niña, adolescente, dejar que hable. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿pero qué les digo? No necesitas decir nada al principio, solamente escuchar. Y ojo, se escucha con los oídos, pero también con los ojos, pero también con el cuerpo, ¿sí? O sea, estar viendo a la persona a los ojos, estar poniendo atención en el relato, estar respirando para que tu cuerpo se vea como si está recibiendo la información, ¿sí? El no voltear a ver el celular, hacer el celular a un lado, darle unos minutos de calidad a esta persona para que dé su relato, poner atención en lo que te diga para que después, si puedes decir algunos detalles, los digas, pero principalmente poniéndole atención a su relato. Si platica escuetamente, no necesitas sacarle, más bien no hay que sacarle más, no hay que preguntarle más, solamente lo que la niña o el niño quiera compartir contigo. Si dice mucho, pues hay que aguantar a que diga lo que salga de su relato. Y también es en esta escucha, es ya cuando dejamos que la persona nos diga lo que le ha pasado, es muy importante decirle, te creo, no es tu culpa, el único responsable es la persona que te agredió y eres muy valiente al estar contando esto. Estas 4 cosas es sustancial para cualquier víctima de violencia sexual. Repito, te creo, no es tu culpa y el único responsable es el agresor. Eres muy valiente al estarlo diciendo y yo te creo, aquí estás seguro, segura. Estas son frases, pero que no tengan que ser solamente la frase, sino que lo digamos realmente, ¿sí? Esto va a ser un parteaguas para que la salud mental de esa niña, niño, adolescente se pueda restablecer, ¿sí? Y bueno, pues siempre es importante cuando sepamos que un niño, una niña o adolescente ha sido víctima de violencia sexual, tenemos que dar vista al DIF, ¿sí? a
al teléfono del DIF. Puede haber hay una línea que puedes hacer una denuncia anónima, pero principalmente debería de ser denuncias pues, con nombre y apellido, porque eso le da respaldo al niño, niña o adolescente que lo está viviendo. Es muy importante entender que la violencia sexual no se acaba en el momento que se acaba la agresión, se acaba en el momento en que se quiebra el secreto de lo que está pasando. En caso exclusivamente de violación, tenemos que tener esta información muy clara, que cuando un niño o niña adolescente nos diga que ha sido víctima de una violación, tenemos que llevarlo inmediatamente, principalmente antes de las 42 horas, a un hospital, ya sea público o privado, o a servicios de salud, y solicitar que sea atendido o atendida con la norma 046, que esta norma habla de la violencia familiar y violencia sexual, en la que estos hospitales están obligados a atender a la víctima de violación, dándole la píldora del día al siguiente, si es el caso para jovencitas o adultas, darles medicamento retroviral para la transmisión de enfermedades sexuales, y en caso de que la joven resulte embarazada por producto de esta violación, se le explique que puede interrumpir ese embarazo. Si es necesario, Alma Calma cuenta con un programa especializado, tiene un centro especializado en atender la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, donde se brinda atención psicológica y se lleva el proceso legal gratuitamente, atendiéndolo desde que hay una revelación de lo que sucedió hasta cuando ya hay casos más avanzados. Y bueno, pues en el área psicológica se atiende individualmente a las víctimas directas, pero también se tiene la oportunidad de atender a madres, padres, hermanos, hermanas, cuidadores en general, para que pueda tener una recuperación ampliamente. Si ustedes lo requieren, estamos a sus órdenes. Está en nuestras páginas de internet, están los contactos, y también si quieren saber un poquito más acerca de los procedimientos legales que se llevan desde Alma Calma, pues chequen nuestro video anterior.